Todas las críticas apuntan al Consejo de Participación Ciudadana. Pregunta central en la consulta al presidente. La reforma plantea destituir a los actuales vocales, crear un consejo transitorio en coordinación con la Asamblea y elegir en las urnas a los nuevos en el 2019. Una de las ilusiones que nos vendió la Constitución de Montecristi fue el impulso a la participación ciudadana y el control social. Pero desde allí, el correísmo amasó un inmenso poder. Ahora que los organismos de control son fuertemente cuestionados por su poca eficacia en la lucha contra la corrupción, el presidente Moreno ha planteado una reforma de pronóstico reservado. En el programa de hoy veremos cuál es el futuro que le espera al llamado Consejo de Participación Ciudadana, convertido en la pata coja de la democracia ecuatoriana. Ahora empieza Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fue secretario de Transparencia durante el gobierno de Rafael Correa. Y David Rosero, también vocal del Consejo de Participación Ciudadana entre 2010 y 2015, ex candidato asambleísta por Unidad Popular. Gracias por acompañarnos a un nuevo programa de Políticamente Correcto. Hoy vamos a analizar una de las preguntas más importantes planteadas por el presidente Lenín Moreno en su proyecto de referéndum y consulta popular. Si la Corte Constitucional valida esta consulta y si el pueblo apoya al presidente Moreno, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social será reestructurado íntegramente. Claudia, ¿cómo se diseñó esta reforma? La tercera pregunta del proyecto de referéndum del presidente Lenín Moreno busca dar por terminado el periodo de los 7 vocales principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si en esta pregunta gana el sí, los nuevos consejeros en adelante serán elegidos por votación popular para un periodo de 4 años. Los partidos y movimientos políticos no podrán participar en esta elección, pues se trata de un espacio dedicado a los ciudadanos. La primera elección de estas autoridades se realizaría en febrero del 2019, es decir, el día en que elijamos a los alcaldes y prefectos. Mientras se realiza esta elección, ¿qué va a pasar con el Consejo de Participación Ciudadana? La idea del presidente Moreno es crear un consejo transitorio. El Ejecutivo enviará 7 ternas a la Asamblea Nacional, es decir, los nombres de 21 potenciales candidatos para que los legisladores los escojan en un plazo de 20 días. Este Consejo Transitorio evaluará durante 6 meses el desempeño de las autoridades de control nombradas por esta instancia, es decir, el fiscal general, el procurador, el defensor del pueblo, así como los vocales del Consejo Nacional Electoral, los del Tribunal Contencioso Electoral y los del Consejo de la Judicatura, además de 5 superintendentes que actualmente están en funciones. De aprobarse este periodo, quedarán sin efecto todos los concursos de designación abiertos para reemplazar al Contralor General Subrogante, a 3 vocales del Consejo Nacional Electoral encabezados por Juan Pablo Pozo y al Defensor Público, sin dejar de mencionar que aún no se posesiona el Superintendente de Economía Popular y Solidaria, Patricio Rivera, exministro de Correa y actual consejero del gobierno. Carlos, este organismo transitorio tendrá amplios poderes, por lo que ante las dudas de muchos sectores, el presidente Moreno ha respondido. Allí sí va a haber necesidad de mucha confianza en su presidente. El presidente, yo sé que eso otorga discrecionalidad, pero créeme, Carlos, que van a ser los mejores hombres de la patria. Bien, David Rosero, ¿hay que darle un voto de confianza al presidente Moreno y apoyar esta reforma? Sí, me parece que la consulta popular es un paso importante para seguir desmontando todo el aparataje correísta que ha significado corrupción y retroceso en derechos humanos. Me parece que la consulta es una oportunidad desde los sectores sociales que ha venido planteando en movilizaciones para seguir recuperando derechos. Obviamente faltan muchos más reivindicaciones y acciones en favor de los sectores sociales, pero en todo caso nos parece que es una propuesta importante y por eso estamos apoyando la consulta. A pesar de que el presidente Moreno reconoce que puede darse un margen de discrecionalidad y ante lo cual él más bien ha pedido que se confíe en las decisiones que está tomando.
Bueno, básicamente, en general, nosotros estamos llamando a apoyar la consulta popular. Ya en lo específico, evidentemente habrá un consejo de transición. Estamos de acuerdo que el consejo definitivo sea electo por votación popular, pero en el consejo transitorio tenemos una propuesta. Creemos que en esas ternas que se mencionó no deben estar personajes vinculados con la corrupción correísta y deben estar deben estar ecuatorianos que tengan su representación en el tejido social, de los trabajadores, de la Comisión Anticorrupción, de los derechos humanos, del sector indígena de la CONAIE, de las cámaras empresariales pequeñas y medianas, de los comerciantes, de los periodistas, es decir, todo el tejido social que estos 10 años ha resistido al Correato. Pero ustedes le van a plantear al presidente Moreno esos nombres, le van a poner a consideración esos nombres, es decir, ¿hay la apertura en el presidente Moreno para acoger ese tipo de propuestas? Nosotros creemos que si la institucionalidad no debe pasar de un dueño a otro dueño, la forma en que deben ser electas esas ternas deben ser con amplia participación de los sectores democráticos, de los sectores sociales, de trabajadores, de sectores populares que han venido resistiendo estos 10 años al atropello correísta. Bien, Edwin Jarrín, en cambio usted ha sido un permanente crítico de este esquema de reforma. ¿Por qué? Bueno, primero decir que la consulta popular es un mecanismo que siempre va a fortalecer la democracia, ¿no? El mecanismo de democracia directa siempre va a fortalecerlo. Es absurdo que un ciudadano, que un demócrata se oponga a una consulta popular. Creemos que la consulta fortalece la democracia directa y en camino de construir una democracia participativa. ¿Por qué he cuestionado y por qué he sido crítico? Lo he sido crítico básicamente por 3 elementos que tiene esa pregunta y que uno de los elementos lo está reafirmando el señor Rosero Brita. ¿Cuál es el primer elemento? Le entrego a un consejo de transición una competencia que está y es exclusiva de la Asamblea Nacional. Evaluar desempeño de otras autoridades, de otras autoridades de control. Eso no es competencia del Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación no tiene nada que ver ahí. Esa es una competencia exclusiva. De que el Consejo Transitorio mande a la casa al fiscal, al contralor. Para eso existe la Asamblea Nacional, existe el mecanismo de juicio político, así lo dice la Constitución, así lo dice la ley de la ley de la función legislativa. Es decir, no puede un consejo transitorio o permanente de ninguna manera cambiar la estructura fundamental del Estado y asumir competencias que son exclusivas de la Asamblea Nacional. Primer elemento, ¿sí? No se puede. Entonces la consulta parte de algo que es totalmente antijurídico. Segundo elemento, ¿sí? Un consejo transitorio. Igual, la Constitución nuevamente dice que para ser miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y el señor Rosero lo podrá reafirmar, hay que pasar ¿qué elementos? Un concurso de méritos, un concurso de oposición, someterse a la veeduría ciudadana, someterse a un proceso de impugnación ciudadana, y así es como se llega a ser miembro. Pero es un proceso que está totalmente cuestionado en los últimos años, la forma en la que se ha llevado. Más allá de los adjetivos y del imaginario falso que se ha ido construyendo, ni tan falso, Carlos, discúlpame, pero más allá de ese imaginario falso que se ha ido construyendo, ¿sí? Para ser parte del Consejo de Participación Ciudadana, para ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana, no se necesita ser sino pasar por un concurso. No es el mecanismo. Transformemos la Constitución y hagamos el mecanismo como lo plantea, que las organizaciones sociales, que sean los que designen las autoridades. A mí me parece cómico. Ayer o en uno de estos días también escuchaba en un noticiero una entrevista a uno de los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción diciendo que ellos van a dar 4 nombres para la comisión, para el Consejo de Transición. Ahora el señor Rosero está diciendo que van a dar otros nombres. Va a depender de cuánta gente movilicen. En esta semana hubo una marcha muy grande de prefectos, me imagino como fue mucho más grande que la marcha anterior, entonces tendrán derecho a decir, nosotros vamos a poner 20 nombres. Y así lo que se configura, y lo he dicho reiteradamente, es la camioneta del reparto. Me subo a esa camioneta porque no soy capaz de concursar y ganar un concurso, la decisión sino que quiero asaltar las instituciones del... El presidente ha dicho que el Consejo de Participación Ciudadana se ha limitado a cumplir un rol formalista y que todo el proceso al que usted ha hecho mención ha generado una serie de cuestionamientos sociales que usted los considera imaginarios, pero que en realidad tienen al país en la situación en la que están. ¿Por qué no darle un voto de confianza al presidente Moreno y cambiar en esos 6 meses que plantea la parte de transición una posibilidad de ir hacia un consejo distinto? Nosotros somos sujetos de juicio político de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional nos llamó a la Comisión de Fiscalización a que demostremos con documentos, con papeles, con videos, con absolutamente todo,
cómo se llevó adelante el concurso del Contralor General del Estado, y lo hicimos. Entonces, la forma de si hemos hecho mal, la autoridad para decidirlo es la Asamblea Nacional, y que nos llamen a juicio político, y en juicio político nos vamos a un enfrentaremos. corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. En el próximo bloque hablaremos de los riesgos de la reforma de Moreno a esta función del Estado. No se desconecte. ¿Dónde radican los principales problemas del Consejo de Participación Ciudadana? Esta pregunta le hicimos al politólogo Simón Pachano. Escuchemos la primera parte de esta entrevista. ¿Qué evaluación hace del Consejo de Participación en 9 años? Una evaluación muy negativa. Yo creo que de partida el Consejo no debió existir jamás. Yo no estoy cuestionando a quiénes han sido las personas que han estado al frente de ese Consejo, sino a la institución como tal. No puede ser que en un país la participación ciudadana sea una función del Estado. ¿Este Consejo es un error de la Constitución de Montecristi? Por supuesto. ¿A quién representan las personas que llegan allá? Insisto, no cuestiono a las personas, pero ¿a quién representan? No representan a nadie, se representan a sí mismos. Eso no es una democracia, tiene que ser eliminado. Ese no es un organismo democrático, no puede existir en un régimen democrático. ¿Cómo evalúa la designación de las autoridades de control por parte del Consejo? Es un desempeño deplorable, es un desempeño que ha servido para que solamente una fuerza política cope todas las instituciones, sobre todo los organismos de control, pero también organismos del sistema judicial. Bien, David Rosero, la propuesta de reforma del presidente Lenín Moreno plantea unos cambios que Edwin Jarrín nos cuestiona porque dice que están por fuera del marco de acción del Consejo de Participación Ciudadana. ¿No era preferible que en una consulta popular también el presidente Moreno se diera de baja a las autoridades de control? Sería lo ideal. Miren, ecuatorianos y ecuatorianas, yo creo que el tiempo nos va dando la razón a la ex consejera Andrea Rivera y a mi persona. Cuando estuvimos en el Consejo de Participación Ciudadana, denunciamos cómo el Correato secuestró la institucionalidad del Estado y impuso por la ventana a sus amigos, al exfiscal Chiriboga, a Carlos Ochoa, a los superintendentes, al Consejo Nacional Electoral y a una serie de autoridades que a la final fueron cuestionadas. En su momento estuvimos en minoría, lo denunciamos ante el país, una planadora de 5 colocó a estos personajes nefastos como autoridades y lo que hemos visto es el incremento de los niveles de corrupción en el Ecuador, porque creemos que la concentración de poder más bien generó esa situación. El Consejo tiene 3 atribuciones. Hemos hablado de la primera, del tema de la designación de autoridades por palancocracia, que lo denunciamos en su momento. La segunda atribución tiene que ver con el combate a la corrupción, y aquí hay una gran deuda que nosotros señalamos en su momento. De cada 100 denuncias que se colocaron entre 2010 y 2015, el 71% de las denuncias no eran admitidas, el 18% eran archivadas y solo el 11% eran investigadas. Una mayoría de correístas en el Consejo de Participación lamentablemente no fueron a cumplir su rol y plantearon la necesidad de... Pero más allá de este diagnóstico, Edwin Jarrín lo que plantea es que el Consejo de Participación Ciudadana no puede tener funciones que le competen a la Asamblea, como la destitución de vocales por juicio político y la evaluación de estos organismos de control. ¿Por qué sí se le puede dar esta función al nuevo organismo de transición? Mire, ecuatorianos y estimado Carlos, hay una comisión en la Asamblea Nacional de Fiscalización, denominada Comisión de Archivo. Tiene el rol de fiscalizar, incluso destituir a funcionarios públicos, pero no lo ha hecho. Cuando estuvimos en el Consejo de Participación se impulsó el juicio político en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional, pero Silvia Salgado archivó ese juicio con una mayoría de correístas. Pero eso no solo ha pasado en el tema del Consejo, eso ha pasado durante todos los 10 años del correísmo que no se ha fiscalizado. Es decir, ¿Y ahora, es una responsabilidad del Consejo de Participación? Es una responsabilidad de la Asamblea. Si ahora se plantea la necesidad de que el Consejo Transitorio evalúe con el debido proceso
al fiscal Carlos Vaca Mancheno Cabama, a los superintendentes, al actual CNE y a todas las funciones del Estado, es necesario que esa evaluación tenga en torno al debido proceso. Pero más allá de eso, yo creo que esto se da porque el 81% de los ecuatorianos plantean, en el caso de la pregunta del Consejo, un respaldo por la deslegitimidad en que ha entrado esa institución. Edwin Jarrín, tomando las palabras de David Rosero y también de Simón Pachano, dentro de toda esta crisis alrededor del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no cabe un espacio de autocrítica? De acuerdo, siempre la participación y la lucha contra la corrupción tendrá sus retos. Antes de entrar a detallar la pregunta, a mí me gusta hablar con documentos, a mí me gusta hablar sosteniendo la documentación. Y te la voy a dejar, Carlos, para que lo veas. Este es el informe de cuando el 6 de enero del 2000 se le designa a Carlos Polit primera vez Contralor General del Estado con una calificación de 100 sobre 100, que es lo que nos han acarreado siempre. No, se le eligió 2 veces, ¿no? Por eso, la primera vez sacó 100 sobre 100. Pero ¿a qué quiero llegar? Y por eso te lo digo con documentos. Aquí está el acta, está la resolución, está el acta de la sesión, está la convocatoria de la sesión del Pleno y está el informe. Todos estos documentos, Carlos Polit fue designado Contralor General del Estado con unanimidad. Te dejo incluso la grabación, donde el señor David Rosero participó de la sesión en donde se le designa a Carlos Polit como Contralor con 100 puntos con el informe de la Comisión Ciudadana de Selección. Y luego lo volvieron a reelegir, ¿no? Y está prófugo por corrupción. De acuerdo, eso tiene que ver con un tema de probidad ética. Y la probidad ética... No la lograron ustedes demostrar. No, la probidad ética se lo hace a través de ¿qué proceso? Del proceso de impugnación ciudadana. Para eso está la probidad ética. Procesos de impugnación ciudadana, Edwin, que no funcionaron en el caso del fiscal, por ejemplo. Acordémonos en el último caso del fiscal. Procesos de impugnación y de molestia, como el de Gladys Terán y Gonzalo Realbe, por la forma en la que se le puntuó al candidato Carlos Vaca, quedaron en el aire. Yo quisiera ir en detalle y respondiendo primero al ingeniero Rosero y luego vamos al tema ese. Solamente voy a mostrar un gráfico de lo que decía el señor Rosero hace un momento, ¿no? Las líneas rojas he tomado como referencia 2 periodos, 2015-2017, que estamos nosotros como Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, es la línea roja, y la línea azul es del periodo 2013-2015, donde el señor Rosero era parte del Consejo. Las cifras que él está dando se refiere específicamente a su periodo de gestión. Para cambiar esa tendencia de lo que se admite frente a lo que no se admite, ¿qué era de hacer? Cambiar el reglamento de pedidos y denuncias del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque el reglamento que tenían en el Consejo decía que el ciudadano tiene que entregar toda la carga de la prueba para poder ser investigado. Entonces, pregunto, ¿alguna vez se les ocurrió presentar una propuesta de reforma al reglamento de denuncias y pedidos? No. Las cosas se solucionan burocráticamente. No es que se solucionan burocráticamente. ¿Dónde está el verdadero espíritu de combate de la corrupción desde el Consejo de Participación? Mira, está uno de los ejes fundamentales y principales que se tiene para luchar contra la corrupción es cambiar las estructuras, construir transparencia. Y no solamente es el escándalo. El principio en que ustedes eligieron a los organismos, Edwin. Al fiscal Chiriboga, al fiscal Vaca, al Contralor Polit de la segunda razón. Vuelvo al tema. El Consejo de Participación Ciudadana tiene unas competencias que están en la Constitución y que están en la ley. No puede hacer más allá de eso, ¿no? Creo que hay que diferenciar con claridad cuándo se designa por ternas que envíe el Ejecutivo, y eso lo dice la Constitución, no lo dice ni el presidente ni lo dice nadie, lo dice la Constitución. Y cuándo son concursos ustedes de méritos son responsables en todo caso de haber reelecto al Contralor Polit, y desde allí yo creo que hay una gran deuda, ¿no es cierto? Mire, me parece que el país conoce cuál ha sido nuestra actuación. Cuando estuvimos y fuimos parte del Consejo, denunciamos cómo el correísmo secuestró las instituciones del Estado, y es por eso que incluso hoy somos víctimas de una persecución política, como 850 ecuatorianos a nivel nacional. El presidente Correa nunca entendió que participar es ser parte de la toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés público, es decir, ceder un poder real al pueblo. Lo que entendió el Correato por participación y sus empleados en el Consejo de Participación anterior y actual fue que la participación solo era derecho siempre y cuando piensen como el gobierno autoritario. Es por eso que se impulsó el decreto 16, por el cual el señor Jarrín y otros consejeros no han dicho absolutamente nada. Se han cerrado 400 organizaciones, se enjuiciaron y se metieron presos a veedores. Hoy uno de los veedores del caso Gran Hermano está en la cárcel. El señor Jarrín y los demás no han dicho absolutamente nada. Y también aquí hay pues algunos temas de Odebrecht, donde Diego Vallejo denuncia al señor Jarrín
que no había hecho nada cuando fue secretario de Transparencia, cuando se estaba investigando el viaje a China del tío de Glass. Entonces aquí incluso hay fotos de la ex Premio Nobel de la Paz con personajes y documentos con el señor Jarrín, donde se vincula pues lobistas y una serie de personajes por supuestos premios de desarrollo de Odebrecht. En definitiva, nosotros creemos que ese viejo país que representó la corrupción y el autoritarismo tiene que terminar. Y en su lugar planteamos al presidente de la República, para que no pase de un dueño a otro dueño de la institucionalidad. ¿Pero cómo garantizar que eso suceda? Que en las ternas no estén personajes vinculados a la corrupción correísta. Y en segundo lugar, que se abra la participación con los sectores sociales y populares. Edwin Jarrín, ¿no le hizo daño finalmente al Consejo de Participación Ciudadana haberse integrado por figuras que terminaron siendo siempre cercanas al gobierno de Rafael Correa? El caso suyo en particular, el de Tania Pauquer, que es esposa de Carlos Viteri Igualinga, muchos de estos, Yolanda González, militante de Alianza País, funcionarios del gobierno en momentos anteriores. ¿Cómo hacer una evaluación, una autocrítica frente a esa poder o capacidad de nominación que tuvieron y que recayó en ustedes? Bueno, antes yo quisiera responder a la acuciosa investigación realizada por el señor Diego Vallejo, que tiene una gran ignorancia en lo que está denunciando, ¿no? Y decirlo con literal. Le comparto, señor Rivera, aquí está el decreto ejecutivo. Cuando él denuncia, él dice que ha denunciado y ha entregado en el 2010. Yo no era secretario de Transparencia en el 2010. Y el señor Vallejo trabajaba para la Secretaría de Transparencia y su jefe era Juan Sebastián Roldán. Reclámenle a él y díganle que como investigador rectifique. Pero bueno, el caso de Brecht se le pasó, tema, ¿no? Se le pasó por las tranqueras al Consejo de Participación Ciudadana. Sería bueno preguntar qué investigaron, ¿no?, en el caso de Brecht el Consejo de Participación actual, ¿no? El tema de Petrochina, el tema de los sobreprecios en Manduriacu, por lo que también fuimos enjuiciados, el tema de todas las acciones de corrupción. Mire, yo tengo aquí, Edwin, y tú me vas a disculpar, esta es una publicación del Diario Expresa con información del Consejo de Participación. Aquí se dice que ustedes han hecho 742 denuncias recibidas y han investigado 138. Esto significa que el 81,5% no ha sido admitido o ha sido archivado. Y ahora, de esas 135 investigaciones que están en Contraloría, ¿cuántas se han judicializado? ¿Qué ha hecho la Fiscalía? Que ustedes colocaron al fiscal Cabama. Entonces es necesario también una autocrítica de su parte. Nos vamos a un nuevo corte comercial y seguimos con el debate. Después del corte analizaremos los avances en temas de corrupción por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No se desconecte. Ahora hablemos de la corrupción en el Ecuador. Según Transparencia Internacional, Ecuador es uno de los países de Sudamérica con peor percepción de la corrupción. El Consejo de Participación Ciudadana asumió la lucha contra este problema. Veamos cuáles son los resultados. La Constitución de Montecristi creó una nueva función del Estado, la de transparencia y control social para la lucha contra la corrupción. El Consejo de Participación Ciudadana asumió entonces las funciones y casos de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción y de la Secretaría Nacional Anticorrupción. Su principal función era recibir denuncias e investigarlas para derivarlas hacia la Contraloría, Fiscalía u otras entidades. El actual Consejo recibió en 2016 464 denuncias, de las cuales 43% fueron admitidas y el resto se derivaron o archivaron. Y entre enero y septiembre de este año, de las 281 denuncias receptadas, solo se han admitido a trámite el 36%. Ecuador es uno de los países de Sudamérica con peor percepción de la corrupción, según Transparencia Internacional. Por debajo solo están Paraguay y Venezuela. Además, entre el 2004 y el 2013 salieron del país 25.996 millones de dólares como flujos financieros ilícitos, según una proyección hecha por la ONG Global Financial Integrity. La mayor parte de estos recursos fue a parar a los denominados paraísos fiscales. La corrupción también está en la sociedad. Transparencia Internacional determina que un 28% de ecuatorianos ha pagado un soborno al acceder a servicios básicos como salud o educación. ¿La consulta popular logrará fortalecer la lucha contra la corrupción? Bien, Edwin Jarrín, viendo estas cifras nos da la sensación de que la percepción de la corrupción en Ecuador se mantiene. ¿Hasta qué punto el Consejo de Participación Ciudadana pudo haber hecho más? En el bloque anterior, David Rosero cuestionaba la poca eficacia del Consejo en esa materia.
Yo quisiera precisar algunas cifras, Carlos. Lo vuelvo a mostrar este gráfico, ¿no? Nosotros en el periodo 2015-2017 hemos recibido 894 denuncias, de las cuales 341 denuncias han sido admitidas. Es un 30% más o menos. Entonces, los porcentajes están mal. ¿Qué ha pasado con esas denuncias? Como lo dice en el reportaje también, nosotros no tenemos capacidad ni coercitiva, ni sancionatoria, ni de ningún tipo. Nuestra responsabilidad es investigar y derivar a una de las instituciones que estaban nombradas en el reportaje. A la Contraloría General del Estado nosotros hemos derivado 181 pedidos de exámenes especiales para que emitan sanciones. A la Fiscalía General del Estado hemos enviado 80. A los diferentes GATS 12, a instancias judiciales 22. Le hago una decir, pregunta ahí. Ahí es donde deben estar las sanciones. Y de eso... Dentro de esas sanciones, por ejemplo, ¿qué casos tienen vinculación con el de Odebrecht, por ejemplo? ¿Qué casos trató la Comisión Anticorrupción en el tema Odebrecht? A ver, mira, nosotros hemos presentado, incluso en este mismo año, sí, acompañamos al exfiscal Galo Chiriboga a una misión, a reunirnos con el Departamento de Estado, a reunirnos con el Departamento de Justicia, básicamente para pedir, por un lado, la deportación de las personas que están prófugas allá, y por otro lado, para pedir información relacionada al caso Odebrecht. Hemos analizado los informes de Contraloría que ha realizado sobre el hecho Odebrecht, porque ya hay acciones. Hay acciones que se han realizado. Pues. No, hay acciones que también son anteriores, realizadas por Contraloría también, donde existen indicios de responsabilidad penal, donde existen ya indicios de sanciones civiles y administrativas que han existido y se han dado. Hay una sensación que tiene la ciudadanía de que, por ejemplo, ustedes no se mojaron en el poncho y que hay datos como el que maneja la Comisión Anticorrupción, que fue demandada por el prefecto Baroja, por Carlos Polit, por Esteban Albornoz, recibieron denuncias, hasta por el mismo Glass, por la investigación de casos muy polémicos como el de Mandariacu o la Refinería del Pacífico, que finalmente están ya incluidos en las investigaciones del caso de Odebrecht. ¿Por qué teníamos que esperar que una comisión ciudadana sea la que finalmente haga un trabajo que les correspondía a ustedes como organismo del Estado creado para tal fin? A ver, creo que hay que ser precisos y volver a decir, una institución puede hacer lo que la Constitución le dice. No podemos hacer lo que la Constitución no nos dice o lo que la Constitución no nos permite. Investigar, tenemos que pero respetar. Es investigar, pues, sí, pero lo que dice la Constitución es que nosotros debemos investigar denuncias de posibles hechos de corrupción o que violenten el derecho a la participación. Con claridad lo define, denuncias. No es que a nosotros se nos ocurre investigar y perseguir y ante eso vamos. Entonces, que fue claro mucho, que se debe reestructurar todo el no es que se debe reestructurar nada. Por a ver, supuesto. yo lo que te digo es que no se debe reestructurar, Carlos. ¿Y por qué? Teníamos una comisión de control cívico contra la corrupción entre el 98 y el 2008. Esa comisión investigó y determinó alrededor de 450 indicios de responsabilidades penales y cada semana tenía un escándalo diferente. ¿Sabes cuántos sentenciados hay? ¿Sabes cuánta plata se recuperó de eso? Cero. Esos son los resultados de escándalo de cada semana y cada semana. David Rosero, Edwin Jarrín dice que estuvieron prácticamente maniatados por la parte legal para poder avanzar por su cuenta en investigaciones de corrupción. Eso es totalmente falso. El Consejo de Participación en la Constitución tiene la atribución de investigar denuncias de actos posibles de corrupción y de afectación a derechos de participación. Es una Contraloría Social, tiene el poder y la facultad de determinar indicios de responsabilidad administrativa, civil, penal, pero todavía más allá, ser parte procesal en los actos que a su conocimiento llegue. Pero no solo eso, no solo eso, puede proteger a los denunciantes que hacen planteamientos o acciones anticorrupción. Pero ¿dónde está protegido Fernando Villavicencio? ¿Dónde está protegida la Comisión Nacional Anticorrupción, Clever Jiménez? Más de 850 ecuatorianos perseguidos. Más bien, lo que ha hecho el Consejo es básicamente burocratizar la participación. Esto lo denunciamos en su momento, pero lamentablemente lo que recibimos fueron insultos en las sabatinas, juicios, persecuciones, que hoy mismo las estamos viviendo. Por eso es que estas estadísticas que hoy se dan, evidentemente yo creo que hace falta un alto nivel de autocrítica por parte de los actuales consejeros, porque me parece que nunca existió y no existe voluntad política. ¿Por qué no pueden investigar a los amigos? No es un problema de ley, sino de voluntad política. De voluntad política, ¿por qué no pueden investigar a su amigo Glass? No puede investigar a su amigo Correa, no puede investigar a su amigo Carlos Bacamancheno, Chiriboga, toda esta gente del correísmo que ingresó por la ventana en los concursos. Entonces, evidentemente, es una falta de voluntad Carlos, política. Es súper fácil y cómodo hablar y tirar y decir todo lo que se le ocurra, ¿no? Hay elementos que yo creo que uno tiene que ser coherente entre lo que dice
entre lo que piensa y entre lo que hace. Yo hasta ahora me he preguntado en el Consejo de Participación Ciudadana si hay un informe de gestión de lo que el señor David Rosero hizo y de los casi 500, o un poco más de $500.000 que ganó en los 5 años que fue miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No existe un informe, no encuentro un informe de decir, vean, esta fue mi labor, esta fue mi acción. Entonces yo creo que uno tiene que ser coherente, no se trata de venir a tirar cifras, a tirar números y a decir cosas porque se las quiere decir, hablar de concursos amañados. No existe concursos amañados. Para que un concurso sea amañado... ¿No fracasaron los concursos de Edwin Jarrín? Siendo autocríticos. ¿Fracasaron o no los concursos? ¿Fracasó o no el combate a la corrupción desde el Consejo de Participación? Que pueden ser perfectibles los procesos, que pueden mejorarse los procesos, estoy totalmente de acuerdo. Pero para que un concurso sea amañado, tienes que involucrar primero a catedráticos de universidades tipo A, B y C, ¿no? Tendrían que estar involucrados y tendrían que estar amañados ellos. La policía tendría que estar amañada, tendría que estar amañada los veedores, tienen que estar amañados los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección. Cada una de las funciones del Estado tiene un miembro en la Comisión Ciudadana de Selección. Es decir, tienes que coludir con alrededor de 200 personas para hacer trampa a que una persona gane. ¿Y cómo explicarle a la ciudadanía que los más preparados, supuestamente, que ganaron los concursos fueron las personas más cercanas al presidente Correa? Galo Chiriboga, el fiscal Mancheno, Carlos Polit. A ver, aquí hay una cosa simple y sencilla. El vocal Pozo del CNE. ¿Por qué no se han atrevido a concursar? El señor David Rosero claramente es militante del MPD y así fue como ganó el concurso para ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se atrevió a concursar, se atrevió a presentar su hoja de vida, se atrevió a ser impugnado ciudadanamente. Es una palabra muy fuerte, pues, No, pues, pero lo que pasa es que ahora... Atreverse frente a una cosa que uno tiene miedo, recelo o desconfianza de que algo suceda. Pero es que es tener la voluntad política de hacerlo. Entonces, cuando tengo la voluntad política de hacerlo, lo hago, me atrevo, concurso, presento mis papeles, y solo una cosa ahí, ¿ya? Pero como eso no les gusta, ¿qué es lo que quieren? No, yo me tomo por asalto la institucionalidad. Yo me subo a la camioneta del reparto y yo pido que a mí me den 4 y yo pido que a mí me den 3. Esa es la forma como lo que está diciendo el señor Jarrín es que prácticamente el presidente de la República estaría por asaltar el Consejo de Participación, tal como lo hizo su jefe Correa, el jefe del señor Jarrín. Mire, esta es la realidad. Nosotros hemos planteado al presidente Moreno para que la institucionalidad no pase de un dueño a otro dueño, que en las ternas estén representantes de las centrales sindicales, Frente Unitario de Trabajadores, las comisiones anticorrupción, de las asambleas locales, de las cámaras empresariales, medianas, pequeñas, de los comerciantes, de los derechos humanos, de las federaciones estudiantiles. Pero lo importante es que es necesario ir a una acción de movilización por recuperar otros derechos, porque la necesidad de que se democratice el Consejo implica también que exista voluntad política para combatir la corrupción, que no ha habido, para promover los derechos de participación, para que se derogue el decreto 16 y avanzar en la democratización. Nos vamos a un corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. ¿La reforma del presidente Lenín Moreno es la políticamente correcta? Esto nos responde Simón Pachano. ¿Está bien reformar el Consejo de Participación en la consulta? Sí, es muy importante, por supuesto. El problema es que me parece que el gobierno ha escogido un procedimiento que es muy gradual. Es decir, empezar por cambiar a los integrantes para seguramente después dar los pasos necesarios para ir eliminando ese Consejo de Participación Ciudadana. Al enviar las ternas, ¿el presidente tendrá el control del Consejo Transitorio? Es una posibilidad que se abre de que el presidente simplemente escoja a personas que él considere convenientes. Claro que también hay la otra posibilidad de que el presidente, digamos, en un acto de apertura, reciba a la vez sugerencias de parte de organizaciones de la sociedad, de diversos grupos, etcétera, y vaya con eso conformando las ternas que tiene que presentar. ¿Debe la Asamblea analizar las ternas de Moreno? Que nomine la Asamblea puede ser positivo porque constituye un filtro y porque además permite que haya un diálogo político dentro de la Asamblea, permite que haya una negociación política que es buena dentro de la democracia. ¿Deben excluirse a los partidos en la elección del Consejo desde el 2019? ¿Por qué una persona que ha tenido una participación política o que ha sido parte de un partido
no puede acceder a un cargo. Al contrario, es un absurdo, es limitar derechos. ¿Cómo se organiza una elección sin partidos? ¿Quién va a nominar a los candidatos? ¿Organizaciones sociales? ¿Organizaciones de qué tipo? ¿Quiénes van a ser los candidatos? ¿Cómo se va a hacer la campaña? ¿Cómo se van a asignar recursos? Porque las campañas cuestan. No es un buen procedimiento. Posiblemente es bueno para un momento de transición como el actual, para salir del atolladero que constituye el Consejo. Bien, David Rosero, la conformación a futuro del Consejo vía voto popular puede funcionar si se le separa a los partidos políticos de esa elección. Lo que he mencionado es que lo que ha fallado es que un solo partido controló todas las instituciones del Estado y cuyos miembros a la final no transparentaron nada, no controlaron nada y por eso los niveles de corrupción se incrementaron. Pero Edwin Jarrín dice que usted tampoco controló nada y que debería explicar por los $500.000 que cobró durante sus 5 años. Todo lo contrario, le voy a enviar a su oficina los 5 informes que hicimos, todos los informes de gestión que realizamos con plata y persona, porque lamentablemente no es solo que nos cortaron logística y movilización, nos cortaron una serie de elementos para que no podamos realizar los procesos de participación. Realizamos una serie de deliberaciones públicas, una serie de eventos en torno a escuelas de participación, más de 20.000 personas sabían que tienen el derecho a la resistencia, a la fiscalización, a la participación popular. Entonces aquí obviamente se puede hablar cualquier cosa, pero lo importante son los documentos. Incluso le voy a obsequiar el día de hoy un libro que escribí con respecto a todo este análisis de la población. Volvamos al tema de la elección. Es que es necesario que en primer lugar el presidente Moreno derogue el decreto 16 y el decreto 739, porque ese ha sido un obstáculo por el cual el Correato disolvió más de 400 organizaciones. Si hoy se quiere excluir a los partidos y deben postular las organizaciones de la sociedad civil, pero ¿cómo pueden hacerlo si es que el decreto 16, un decreto que impide la organización social, está todavía presente? Esos 2 decretos deben derogarse para poder avanzar hacia una elección futura una elección sin universal, partidos. Que las organizaciones de la sociedad civil puedan postular y que exista una transparencia en el Consejo Nacional Edwin Electoral. Jarrín, ¿esta es la verdadera forma de alejar a la política y a los políticos de los organismos de control, como lo plantea la pregunta, o más bien como lo sugiere Simón Pachano, lo que se debería es ya proponer la desaparición del Consejo de Participación como entidad y dejarla del quinto poder, obviamente? Mira, bueno, primero no hablo por hablar, igual, dejo en documento aquí una copia de los ingresos que ha tenido el señor Rosero, tanto en salarios como en similares a los suyos, ¿no? A los suyos, ¿no? No, para nada son similares. ¿Pero qué está diciendo, que él ganaba más que usted en el Consejo? Claro que sí, ganaban sobre los $6.000 mensuales. ¿no? Nosotros ganamos 4.500. Pero bueno, eso es lo de la, esa es lo ley. Pero es lo de menos, eso es la ley, esa es la normativa. Hable con propiedad, por favor. Eso no es cierto, es totalmente falso. Sigamos con la otra parte. Es la capacidad de mentir que tiene. Pero bueno, a ver, hay elementos que son fundamentales, creo yo. Hablar, cuestionar y decir, ¿saben qué? No. Los concursos donde califiquen méritos, los concursos donde califiquen oposición, no, eso no sirve. Los concursos donde los ciudadanos puedan impugnar, donde los ciudadanos puedan hacer vigilancia y veeduría, no, eso no sirven porque hacen trampa, ¿sí? Así que lo que mejor vamos a hacer es generar ternas, y de las ternas me parece algo tremendamente sorprendente escuchar del señor Pachano decir que eso va a permitir un diálogo parlamentario. Las ternas se ponen en la asamblea con para los permitir votos, un diálogo parlamentario. Estamos jueces, extrañando los congresos, estamos extrañando el Congreso del 2006 para atrás, estamos extrañando las mayorías móviles, estamos extrañando, ¿por qué entre el 2003 y el 2007 no pudo nombrarse Contralor General del Estado? Porque no se ponían de acuerdo en el Congreso Nacional de cómo repartirse las direcciones provinciales y los auditores de Contraloría, y eso lo dice la prensa. Y el Contralor que estuvo 10 años nombrado por ustedes en las dos versiones está prófugo por corrupción, pues. Está imputado y está procesado judicialmente. Antes ni siquiera se procesaba y todo quedaba en la impunidad, Carlos, y hay que decirlo con firmeza. Entonces, eso de hablar de los acuerdos parlamentarios me parece Pero es sano que haya un diálogo entre las fuerzas políticas representadas en el Parlamento y la terna del Ejecutivo. Totalmente sano, pero no para repartirse. Pues, ¿qué le vamos a entregar a Creo la superintendencia de bancos? ¿Vamos a entregar a las cámaras que está proponiendo el señor Rosero la superintendencia de compañías?
para que ya no exista control, para que no exista control de ningún tipo. Les vamos a entregar a los grandes grupos económicos la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Eso es lo que están buscando al hacer este tema. De poder, ¿no? Pues. Ahí está Alexis Mera, Natalie Celi, y lo otro. Yo le pido respeto, que tengo el derecho a la palabra. Yo tengo derecho a la palabra. Han gobernado con los nuevos ricos del Correato y con los antiguos ricos grupos y hablar de poder. por elección popular, el proceso de elección popular, será un proceso tan complejo porque no podemos restringir a ningún ciudadano el derecho a participar para ser consejero o consejera del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, si 200 ciudadanos deciden postular para ser miembros del Consejo, tendremos que ir a unas elecciones con una papeleta de 200 ciudadanos. Y después tendrán que ver cómo deciden para conformar, como dice la Constitución, cómo tiene paridad de género, ¿sí? Cómo existe un miembro de los pueblos y nacionalidades como parte del Consejo. Pero de todas formas, entonces lo vuelves un tema tan complejo. Pero sí es positivo que a futuro los consejos de participación sean elegidos por voto popular. A mi criterio no es positivo. Y no es positivo porque te lleva, primero, este grado de complejidad. Segundo, no deben ser representantes de la ciudadanía los miembros del Consejo. Los miembros del Consejo lo que deben trabajar es por empoderar a que el ciudadano se represente por sí solo. Nos vamos a corte comercial. Muchas gracias. Sigue en vivo este debate en la página oficial de Facebook de Ecuavisa. Y en Twitter nos puede encontrar como @políticacorrecta. Regresamos con más sobre el debate del quinto poder. Entramos en etapa de conclusiones. David Rosero, ¿el cambio planteado al Consejo de Participación Ciudadana es políticamente correcto? Nosotros llamamos al pueblo ecuatoriano a votar sí en las 7 preguntas, a respaldar la elección universal del Consejo de Participación Ciudadana y que en el Consejo Transitorio estén hombres y mujeres de las organizaciones sociales y que en esas ternas no estén ningún correísta vinculado con el pasado de corrupción. Por eso realizaremos una acción de sensibilización y concientización para que el Consejo de Participación no vuelva a ser secuestrado por el correísmo y que se exprese la amplia democracia y el poder popular y soberano. Edwin Jarrín. Bueno, es importante decirle a los ciudadanos que miremos más allá de la inmediatez, más allá de intereses políticos mezquinos e inmediatos, más allá de querer ver el asaltar la institucionalidad del país, tomarse y repartirse la institucionalidad del país en acuerdos parlamentarios, sería perverso para el país, sería volver a regresar a la época de los 90, a las épocas donde nos metían la mano al bolsillo cada uno de los días. El permitir eso sería permitir un golpe de Estado que se llevaría con todas las instituciones de control para repartirse entre quienes, entre los que están en la camioneta del reparto. Desde los días de Montecristi, muchos sectores en el país cuestionaron la trascendencia de un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana, cuya promesa era arrebatarle a los políticos la posibilidad de maniatar a buena parte de los organismos de control. 9 años después, los resultados que exhibe esta entidad son desalentadores, pues un solo grupo político como Alianza País se hizo con el control absoluto de las instituciones y la lucha contra la corrupción quedó como un saludo a la bandera. El presidente Moreno ha prometido una drástica reforma que, si no cuenta con la vigilancia y la crítica firme de toda la sociedad, puede significar un nuevo golpe a nuestra debilitada democracia. Moreno se juega el voto de confianza. Hasta el próximo programa. Así concluimos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede volver a verlo en la página oficial de Ecuavisa, www.ecuavisa.com. Nos vemos el próximo domingo a las 10:30.